entonces con Santiago y los que yo le pueda responder acerca de los temas que hemos discutido en la mañana, por favor nos hacen llegar sus preguntas, si todavía tienen alguna. Santiago, contanos, la paciente que llega después de una violación o accidente de riesgo biológico, ¿cómo enfocarla? ¿Qué hacer con este tipo de pacientes? Sí, en eso hay una parte de legislación bien importante. Entonces, ese paciente que llega por una violación se enfoca y se le da tratamiento y se le toman muestras, que esas muestras hay que hacerles una custodia muy especial. Es como el de riesgo para VIH, pero además el riesgo es de transmisión sexual. Entonces, además del VIH, vamos a descartar que no tenga VIH previo, que no tenga una hepatitis B, y le hacemos estudio para gonococo y clamidia y tricomonas, como la ley dice. Se toman esas muestras y se deberán repetir más o menos teniendo en cuenta más o menos al mes, es lo que dice la legislación, para ver si hubo implicaciones legales en el contagio de esa paciente. Y como tal, se le debe dar tratamiento, casi que independiente del resultado. Ahí me queda a mí una brecha en el enfoque del ministerio. Recordemos que en las mujeres, el 70% de las mujeres pueden estar infectadas con gonococo y clamidia y no presentar sintomatología. Eso las hace las portadoras por excelencia de estos agentes a nivel del endocervix. Y el 10% de los hombres también pueden ser portadores. De manera que el solo hecho de haber tenido un asalto sexual, creo yo que se deben enfocar para hacerles el manejo para gonococo, clamidia, tricomonas y VIH. Eso sería un manejo práctico, diría yo, doctor Cataño. Bueno, Santiago, nos preguntan sobre una alternativa a la ceftriaxona en la uretritis gonocócica en un paciente alérgico a las penicilinas. Sí, recordemos que la alergia a las penicilinas, para ser compatible con las cefalosporinas de tercera generación, no es tan frecuente. Solamente de los pacientes que son alérgicos a la penicilina, el 10 al 5% lo serán a las cefalosporinas de tercera generación. Obviamente habrá que correr un riesgo. Yo no tengo la respuesta, no sé. Habría que ver qué otras alternativas hay. En nuestro medio, no sé si… Bueno, perdóneme, sí, ya pensé. La acitromicina, 2 gramos, dosis única, es una alternativa importante. La acitromicina tiene la capacidad de cubrir gonococo y clamidia. Para clamidia únicamente 1 gramo, pero si le sumamos otro gramo adicional, podemos también cubrir gonococo. Esa sería una alternativa. Pero desmóntese de la alergia a la penicilina cruzada con cefalosporinas de tercera. No es frecuente, solamente se presenta, y de pronto el doctor Carlos Julio ahora nos puede corroborar lo que estoy diciendo, solamente el 5 al 10% que son alérgicos verdaderamente a la penicilina lo serán a las cefalosporinas de tercera generación. Y ante la duda, nos vamos con una acitromicina de 2 gramos dosis única. Yo le agregaría algo ahí, Santiago, en la prueba de alergia a la penicilina, es que mucho cuidado con qué les hacen la prueba, porque usualmente lo que hacen es que cogen un poquito de penicilina y se lo inyectan al paciente. Eso no es una prueba de alergia a la penicilina. Al paciente va a presentar la tumefacción, el eritema, por la irritación química que esto produce, pero se debe hacer es con los determinantes menores de la penicilina, no con una inyección de un poquito de penicilina y mucho menos una cosa que yo he visto que utilizan mucho en quirófanos y es que les hacen una prueba de alergia a las cefalosporinas. Eso no existe. No existe. No hay una prueba de alergia a las cefalosporinas. Entonces al paciente que van a llevar a cirugía y le quieren hacer una prueba y le inyectan un poquito de cefalotina o de cefasolina en el antebrazo. Eso no está estandarizado, eso no es una prueba válida, ni siquiera existe o está referenciada en los textos. Entonces mucho cuidado con eso de las reales alergias, porque realmente no son tantas. Sí, perdóneme, siquiera hablamos de eso. Mire, en las nuevas guías del ministerio ni siquiera estamos proponiendo la prueba de alergia a la penicilina, por ejemplo, en mujeres embarazadas con sífilis, que el único tratamiento aprobado es la penicilina.
si es alérgica, pero vamos a dividir eso en criterios mayores y criterios menores. Es que a mí me dio una roncha después de que me aplicaron. Espérate, a ver, hablemos un poquitico pues de alergia verdadera, criterios mayores, edema angioneurótico, urticaria, un montón de cosas bien importantes. Las anécdotas de las famosas alergias a la penicilina son bien interrogadas como verdaderas alergias. De manera que, más aún, la alergia a la penicilina es poco frecuente. Nosotros estamos expuestos permanentemente a la penicilina por el solo consumo de carne de animal. Y de alguna manera nosotros nunca hacemos alergia. Ese es un concepto que tenemos que, mejor dicho, empecemos a trabajar como la medicina basada en la evidencia, no ensayemos cosas. Y los criterios mayores son muy claros: edema, urticaria gigante, con una casi que en la primera hora posaplicación, y no se recomienda hacer prueba. Si no hay una historia clara de alergia a la penicilina, no hagan prueba. Además, creo que solamente hay un lugar en Medellín donde tal vez en la IPS Universidad de Antioquia, o no sé si los tienen disponibles, los antígenos menores para poder hacer la prueba. De manera que yo ya no pongo en mi fórmula, si voy a poner penicilina, previa prueba de sensibilidad. No, yo le hago mi historia. Si la historia mía no es suficientemente clara, ese paciente se va con la dosis de penicilina en el momento en que sea requerida. Doctor Flores, ¿y en los niños? Con respecto a la prueba de penicilina, la pregunta. Exactamente el mismo concepto que está diciendo el doctor. Inclusive en niños pequeños es muy frecuente que ocurra que por diversas razones el niño se brota. Entonces, tengo un niño con una infección viral, por X o Y razón se le formula amoxicilina. El solo hecho que tenga una infección viral, con frecuencia ese virus, esa infección que está acompañada de fiebre, que a veces es interpretada como una otitis porque tiene las membranas timpánicas rojas, resulta que es un cuadro viral que está empezando y luego el niño se brota. Entonces, solo el hecho de que tenga un cuadro viral ya lo predispone a un brote. Y si recibía amoxicilina, queda la idea de que fue la amoxicilina y el niño queda para toda la vida con la marca encima de que es alérgico a la penicilina. Niños de 3 meses, niños de 8 meses de vida, lo cual no tiene sentido. Segundo, si el niño tiene una infección viral por mononucleosis, tiene una mononucleosis infecciosa, también dar amoxicilina lo predispone a que se brote. Tercero, hay reacciones propias al medicamento que no son alergia, que pueden ser psicodermia y otros tipos de mecanismos que no son alergia como tal y por lo tanto tampoco contraindica que el paciente vaya a recibir. Entonces hay un diagnóstico, un sobrediagnóstico sobre la alergia a la penicilina y el asunto de la prueba no tiene en este momento la posibilidad de hacerse y es mucho más frecuente en pacientes adultos cuando existe y en niños es prácticamente muy ocasional. Y solamente en la IPS universitaria, hasta donde conozco, se puede hacer la prueba, por lo tanto nosotros no la formulamos. Si hay algún antecedente o hay alguna duda, en los casos que se formula penicilina benzatínica, lo ideal es aplicarla y observarla en el servicio de urgencia, a ver si tiene alguna reacción. Muy bien. Aquí hay una pregunta acerca de la BCG, la vacuna que se le aplica a los niños al nacer, y la interacción con la tuberculina. Hay unos estudios muy bonitos, ya de hace algunos 5 o 7 años, en donde demuestran cómo la interacción entre la BCG que le aplica a los niños y la tuberculina dura apenas 2, máximo 3 años. Es decir, si usted a un adulto le hace una tuberculina y le da 7 milímetros, por decir algo, no piense que fue la BCG, porque el efecto de la BCG lo protegió 2 o 3 años en su infancia, hubo interferencia con la tuberculina 2 o 3 años en la infancia, no en la edad adulta. Entonces, el que tenga o no tenga la cicatriz en el hombro izquierdo, para efectos prácticos, no tiene nada que ver con que le dé positivo o negativo una tuberculina en el día de hoy. Y la última pregunta, ¿se espera que la resistencia a ceftriaxona de gonococo aumente igual que otros gram negativos en nuestro medio? Yo hablo por gonococo, no voy a hablar por los otros gram negativos. Yo creo que sí, yo creo que gonococo, ahí vimos los datos del CDC de que también está aumentando la ceftriaxona, la resistencia. Yo no sé qué va a pasar, de verdad que la situación es complicada. Y a mí lo que más me preocupa es la disponibilidad y es alguna cosa que vamos a tener que hacer porque los medicamentos de control no son los que crean adicción, sino los que crean resistencia. Ese es el verdadero concepto del medicamento de control. Vamos a tener que empezar a trabajar eso porque, como les digo, hay una gran predisposición
de las agentes de farmacias a recomendar antibióticos. Por favor, si eso es en Estados Unidos, donde la adquisición de medicamentos es tan estricta, imaginémonos cómo estamos aquí. A mí me tiene muy preocupado eso. Yo no sé en cuanto a los otros entéricos como Salmonella y Shigella, que son importantes como causa de diarrea, la ceftriaxona. Hombre, ¿cómo les parece a uno hoy en día tener que tratar una infección urinaria ambulatoria con ceftriaxona? Porque ya no tenemos casi que ofrecerle a los pacientes. A mí me tiene bastante preocupado eso. No sé también usted qué nos puede decir sobre la resistencia en agentes ambulatorios. El doctor no sé qué concepto tenga. Bueno, con respecto a la ceftriaxona, todos sabemos que hay un completo sobreuso también de la ceftriaxona en todo sentido. En pediatría ni se diga. Prácticamente todas las infecciones respiratorias e intestinales que acaban hospitalizadas de alguna manera se les está poniendo ceftriaxona. Pareciera que en la neumonía no existieran otros medicamentos antes de la ceftriaxona. Inclusive niños con bronquiolitis acaban con tratamiento con ceftriaxona. Para el caso de la gastroenteritis ya es un poco más complejo porque los enteropatógenos que les mostré tienen sensibilidad disminuida a gran mayoría de betalactámicos. Entonces, ampicilina, inclusive la ampicilina con un inhibidor de betalactamasa también tiene dificultades para ser tratada. Entonces, nos quedamos con pocas herramientas específicamente para Salmonella y Shigella, para los casos parenterales. Lo que sí ocurre es que con mucha frecuencia niños con diarreas virales acaban hospitalizados por vómito, por X o Y razón, y ven 5 leucocitos por campo de alto poder en el estudio de materia fecal y se pegan de eso para mandarle ceftriaxona y hay un sobreuso. Entonces, cada vez vamos a tener más resistencia. Las sensibilidades que les mostré del Instituto Nacional de Salud hasta ahora no son tan malas, aunque con Salmonella cada vez va a haber más resistencia. Todavía con Shigella todavía hay posibilidades de tener para más tiempo, pero si no se empieza a regular y a decidir muy bien cuál es el niño al cual le voy a dar, en el caso de infección gastrointestinal, el antibiótico, porque verdaderamente lo requiere, porque como les mostré, cerca del 40 al 50% de los niños con diarrea están recibiendo antimicrobianos y se prevé que máximo el 10% deben recibir. Entonces, tenemos un problema con el sobreuso, con las cefalosporinas de tercera, y eso sin hablar de los problemas que generan como generación de betalactamasas de espectro extendido, entre otros. Sí, a eso me quería referir, porque ese es el principal riesgo. Cuando usted sobreusa un antibiótico, la resistencia es inevitable y lo que ustedes acaban de mencionar se va a poner peor. Se va a poner peor porque todo el mundo receta antibióticos para la gripa y para las infecciones virales. Espera un momento.